Entonces, bueno, esto fue la última pregunta que dejamos es ya establecida la clase pasada respecto a química, ¿ya? Yo les había dicho ya que, ok, vimos qué cosa. Vimos la pregunta, la leímos rápidamente, vimos las palabras clave, ¿cierto? Que tenía que ver con que, ok, ¿de qué trataba esta pregunta? Recuerden que esto es enfrentarse en algo que quizás no conocemos, ¿cierto? Decíamos, ah, ya, compuestos binarios, después hablan sobre letritas, iónico, covalente, apolar, después polar, y nos salen estas como esquemas de tabla periódica, perdón. Ya, esa es un poco la idea de cómo podemos entender la materia en base a una pregunta. ¿Qué había que hacer acá? Nuestro mapa, directamente el formulario, ¿cierto? Que nosotros ya vimos acá directamente qué es lo que teníamos que trabajar y tenía que ver específicamente con toda la última parte, desde acá hasta bajito. Todo eso es necesario repasarlo y conocerlo y saberlo bien para poder, obviamente, responder la pregunta. Esto lo hicimos en la clase pasada, esto es simplemente un pequeño repaso para introducir, para recordarles un poquitito cómo estaba este asunto. Entonces, ¿qué pasaba acá? Teníamos nuestra tabla periódica, no sé si recuerdan bien lo que vimos, que al fin y al cabo era definir todo en base, principalmente lo que estuvimos estudiando, a los grupos, que serían cada una de las columnas. Específicamente la que mencionamos era el grupo A, ¿cierto? En el cual partía de acá, diciendo rápidamente acá para que lo vean, eh, sería cada uno, uno, dos, y partíamos de acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Era lo que habíamos definido en la clase pasada. ¿Qué era lo importante? ¿Qué era la pista que nos daban respecto a la definición de cada uno de estos grupos? Tenía que ver con los famosos electrones de valencia, ¿ya? Que eran los que nos permitían formar enlaces directamente, los que estaban posicionados en el último nivel de energía. Esto en modo de resumen, lo vimos en la clase pasada, y quedamos más o menos por acá. ¿Cierto? Y creo que esto fue lo último que vimos directamente. Vimos Lewis, ¿ya? Que se refería a estos puntitos. Cuando uno ponía un elemento químico, los puntitos lo que definían era cuántos electrones de valencia tenían, ¿ya? Y que era lo que complementamos a esto justamente, lo que era la regla del octeto y el dueto, ¿ya? Muy, muy, muy importante. ¿Por qué? A modo de resumen, lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Era que la idea es que cada átomo trataba de llegar, ojalá, en su última capa energética, llamémoslo así, o en definitiva, tener siempre 8 electrones, ya sea compartiendo, ya sea cediendo, etcétera, etcétera. Según eso tenemos los distintos tipos de enlace. Pero, por ejemplo, yo les voy a dar el ejemplo acá. Tal como vimos acá de los grupos, se dan cuenta acá, de hecho, aparece así medio clarito el tema de el grupo 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Como dijimos, ay, un segundito, se me pasó, cada uno de estos ya representaba la cantidad de electrones de valencia. Eso era lo primero, ya obviamente, lo primero. Entonces, por ejemplo, si nosotros posicionamos acá el carbono, ¿dónde está el carbono en la tabla periódica? Acá está en el grupo 4. ¿Pueden saber dónde está el carbono si es que no tienen el numerito? Por supuesto que sí. Lo tienen que contar simplemente. 1, 2, 3, 4, de izquierda a derecha. Ok, grupo 4. Ya, acá nos dice directamente, pero si no lo contamos. ¿Qué significaba el grupo 4? Tiene 4 electrones de valencia. Pero ojo, ¿cuánto queremos llegar? Normalmente la típica, la regla típica, es la regla del octeto. Queremos llegar a 8. ¿Ya? Tenemos 4, el carbono tiene 4, quiere llegar a 8. Por lo tanto, ¿cómo podría llegar a 8? Un ejemplo, ¿cierto? Es el ejemplo que está acá, asociándose a 4 hidrógenos, que cada uno tiene su propio electrón de valencia. ¿Cómo yo puedo ver eso en la tabla periódica? Lo puedo ver acá. Veo el grupo número 1, de hecho el primer elemento químico es el hidrógeno, y está en el grupo número 1, y de hecho todos los del grupo 1 tienen un electrón de valencia. Por lo tanto, podemos ver esta opción, digamos, que nos muestra directamente el carbono unido a los hidrógenos, que te dice, ok, el carbono, al unirse a 4 hidrógenos, ¿cuántos electrones tiene finalmente? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regla del octeto. ¿Ya? Y cada hidrógeno tenía un electrón de valencia. ¿A cuántos electrones quiere llegar el hidrógeno? A 2. Si se dan cuenta, este hidrógeno de acá, como se asocia con el carbono, se prestan, ¿cierto? Un electrón, vamos a ver ese tipo de enlace, cómo se llama y todo. Uno dice, ah, mira, tiene 2, ese hidrógeno de acá tiene 2, ese hidrógeno de acá tiene 2 y ese tiene 2. ¿Cómo se llama eso? Regla del dueto. ¿Ya? Eso un poquito lo importante que tienen que tener en cuenta considerando la formación de enlaces en base a lo que estamos hablando de los electrones de valencia. ¿Ya? Recuerden, estructura de Lewis es simplemente poner electrones con puntitos. Eso significa, eso es Lewis. Así de simple. Y ahora, regla del octeto y del dueto tiene que ver en cómo se van a mezclar estos elementos para ojalá tener 8 electrones de valencia, sobre todo para los que están más acá, ¿cierto? O 2 electrones de valencia. Dueto o octeto.
Nos vamos a quedar con eso. Y llegamos hasta acá. Esto fue un poquito lo que empezamos a trabajar la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan más o menos? Lo que llegamos fue hasta acá. Y nos faltaba una parte fundamental para poder entender esta pregunta PDT que estuvimos viendo. Lo que nos faltaba era justamente el tema de los enlaces. En este caso partamos con lo más elemental, quizás lo más conocido, que es el famoso enlace covalente. ¿Qué es el enlace covalente? Hay que recordar acá, recuerden que estamos haciendo un estudio de materia, ¿cierto? Asumiendo como que no supiéramos mucho. El enlace covalente es nada más y nada menos que compartir electrones. ¿Qué era un ejemplo claro? El que vimos anteriormente, ¿cierto? Este carbono con los 4 hidrógenos son enlaces covalentes porque comparten electrones, ¿ya? Entonces, dentro del enlace covalente tenemos, digamos así, subtipos, ¿ya? Que los vamos a decir. Uno, el apolar. ¿Qué significa apolar? En definitivamente las cargas están distribuidas de forma pareja. ¿Ya? Si se dan cuenta acá que tenemos dos cloros, que hay que acordarse directamente. Los cloros, miren acá, vamos a ver el ejemplo directo de este. El cloro, ¿dónde está? Grupo 7. O sea, tiene 7 electrones de valencia. Entonces, cuando uno ve acá el enlace covalente apolar directamente, se dan cuenta, claro, en amarillito aparecen los electrones de valencia del primer cloro y en naranjo los electrones de valencia del segundo cloro. Entonces, se dan cuenta que cada uno le falta uno. Entonces, ¿cuál es buena opción acá? Comparten. Tengo acá uno que era del de la izquierda, el otro del de la derecha, y los comparten así. Y ahora, si uno cuenta cada uno de los cloros, si cuento el cloro de acá, de la izquierda, contando cuántos voy a tener, 8. Regla del octeto. Si cuento el de la derecha, contando los electrones, ¿cuánto voy a tener? 8. Recuerden que por estructura de Lewis, estos puntitos son los electrones. ¿Ya? Eso sería directamente un enlace covalente apolar. ¿Por qué dijimos apolar? Porque las cargas están distribuidas de la misma forma. Hay como no hay nada, una carga más tirada para un lado, para otro, los electrones están más sectorizados. No, está todo parejito. Ahora, no obstante, el enlace covalente polar, lo que ocurría justamente era cuando había, por ejemplo, más electrones para un lado que para el otro. Había una tendencia negativa, porque recuerden, los electrones tienen carga negativa. Entonces acá tenemos un ejemplo clásico, por ejemplo acá, no sé, pensando en la molécula de agua, como un clásico realmente. ¿Por qué? Si se dan cuenta acá tenemos los hidrógenos, este es H2O, ¿cierto? Tenemos acá H, H y el oxígeno arriba. ¿Qué pasa acá? En definitiva, tenemos electrones acá que se están compartiendo, pero tenemos todos estos electrones acá que están acá sin compartirse. Entonces, por culpa de esto, ¿ya? Este es igual, ¿cierto? Va a haber acá una tendencia de carga que va a ser positiva y otro que va a ser negativa. ¿Ya? Va a haber una especie de dipolo, por decirlo así, pero es una tendencia realmente, no es que sea una carga positiva o negativa, sino que tiende a ser negativo y tiende a ser positivo directamente. ¿Ya? De hecho, eso es lo que le da el carácter polar al agua directamente. ¿Ya? Entonces sería un ejemplo de enlace covalente polar. Y el coordinado dativo, finalmente, para verlo acá, esto recuerden, estamos repasando materia en base a la pregunta que vamos a resolver. Tiene que ver cuando un elemento no es que comparta directamente. Este es el dativo del elemento buena onda directamente. Es el bacán, el super tela. ¿Por qué? Porque yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito tantos electrones de valencia. ¿Ya? Ok, ¿los puedo conseguir? Sí, los puedo conseguir y estoy feliz, ¿cierto? Pero yo lo que voy a hacer es que normalmente cuando uno compartía, ya yo te comparto uno, tú compartes uno conmigo, ¿cierto? En el dativo es como decir, tranqui, yo te comparto estos dos para que tú llegues a lo que necesitas. Esa es un poco la idea. Por ejemplo, y acá está en este caso la apreciación respecto al nitrógeno y el oxígeno. Ya, si se dan cuenta acá, tenemos el nitrógeno directamente y si uno ve bien, estos dos electrones del nitrógeno se los va a como casi que prestar directamente el oxígeno, porque el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, solamente 6. Para llegar a la regla del octeto le faltan 2, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué pasa? Este nitrógeno le da esos dos electrones, se los presta, y gracias a eso quedan unidos. Eso se llama covalente dativo o coordinado. Te los doy. Dativo, ahí está la memotecnia, ¿cierto? Te los doy. Dativo, se los da. ¿Ya? En vez de que tengo uno conmigo, te comparto uno y uno, ya, buena onda, no, acá te los doy los dos. ¿Ya? Esa es un poquito la idea, para que se entienda. ¿Ya? Denme un segundito, que tengo personas acá. Voy a aceptar, perdón. Admitir todo, perfecto. Ahí está. Ahora sí que sí. Entonces, la gracia de esto, ya para entender, esto es nada más que ver rápidamente la materia para poder contestar, obviamente, que era importante saber en términos de
como generales del enlace covalente es que normalmente se realiza en elementos que tienen la misma electronegatividad. Ya acordándose rápidamente en tabla periódica, la electronegatividad, bueno, eso es una propiedad periódica. De hecho, propiedad periódica como tal entra más en biología electivo, pero las propiedades periódicas como tal, dije biología, química, entra en química electivo, ¿ya? Pero igual, acá las tenemos que conocer al menos en términos generales. Ahora, ¿cuál sería el otro tipo de enlace clásico que también aparecía en las alternativas de la pregunta que estábamos viendo? El enlace iónico, famoso enlace iónico. Acá es lo contrario, acá tenemos un elemento que es muy electronegativo con otro que no es tan electronegativo, ¿ya? Y de hecho, ¿cómo uno puede ver eso en la tabla periódica? Si yo lo contrastara, significa que son elementos que están, se podría decir, un metal con un no metal. En términos muy sencillitos, ¿cierto? Como el lado opuestos de la tabla periódica. Uno está muy a la izquierda y el otro muy a la derecha. Eso es clásico de los enlaces iónicos. ¿Cuál es la gracia de esto? Directamente. Por ejemplo, si tenemos acá un famoso litio. Si se dan cuenta, tenemos acá 3 electrones. Regla del dueto, ¿cuánto quiero tener? 2, por ejemplo. Entonces lo que hace el litio directamente es darle un electrón, por ejemplo, al flúor, ya que es el grupo 7, por lo tanto, para la regla del octeto le falta uno, ¿cierto? Le da un electrón. Por lo tanto, al darlo, acá quedamos con 2, se podría decir 2 electrones de valencia en la capa más externa, por lo tanto queda con regla del dueto, y el flúor llega a los 8. Pero ¿qué pasa? Obviamente como consecuencia de regalarle un electrón al otro, porque no es como que compartan, te lo doy. Como consecuencia, uno va a quedar, que aparece acá en chiquitito, uno queda con carga positiva y el otro con carga negativa. Clásico ejemplo, que lo han visto yo creo 1.000.000 de veces de cuando están en el colegio también, cloruro de sodio, ¿cierto? Nada más, cloro menos, ¿ya? Cloruro de sodio ahí en sus iones respectivos. Eso sería un enlace iónico. ¿Ok? Ojo, todo lo que he estado hablando ahora es, se podría decir, lo que necesitarían saber recién, ¿ya? En términos basales, para poder contestar esta pregunta, ¿ya? Entonces, ya más o menos habiendo visto esta materia, ojalá que la hayan practicado de antes y la recuerden. Vamos a ver cómo nos puede ir con las respuestas directamente. Así que vamos a hacer lo siguiente. Como saben, siempre tenemos esta dinámica. Vamos a iniciar votaciones de la pregunta. Recuerden que es completamente anónimo y las vamos a lanzar. Listo. Chicos, chicas, ¿cuál creen ustedes que es la correcta? La vamos, obviamente, después las vamos a explicar y vamos a ver la alternativa correcta y todo, ¿ya? Pero de hecho se puede sacar rápidamente, muy rápidamente. ¿Ya? Esto es aplicar lo que vimos recién. Nos preguntan acá, ¿cierto? ¿Cuál de estas directamente sería un esquema real, ¿ya? Del sistema periódico, de la tabla periódica? ¿Cuál sería el real? ¿Cuál está bien? ¿Qué hay que mirar acá? Recuerden todo lo que vimos, tanto la clase pasada como esta. Vimos los electrones de valencia según el grupo. Vimos el enlace covalente, el enlace iónico, más o menos de qué trata. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? El iónico se mezcla con metales con no metales, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a dejar ahí 2 minutitos. Les aviso cuando queden 20 segundos para que ya empiecen ahí a tirarla. Así, ojalá no al azar, pero lo que salga. Vamos a ver qué pasa. Todavía queda. Hasta ahora veo que están todas las alternativas marcadas. Todas. La A, B, C, D y E están todas marcadas. Recuerden acá lo principal es acordarse de los... Bueno, es que es todo, realmente hay que hacer casi todas las cosas que vimos, hay que aplicarlas acá. Electrones de valencia, los grupos, obviamente, cómo se forman los enlaces, todo eso está acá. Ya, ya pasamos los 2 minutos, así que últimos 10 segundos, vamos. Ahora al azar. Si no la saben, tírenle al azar. Vamos a poner acá que estamos intentando achuntarle, no hay problema. Ya, vamos a cerrar. 5, 4, vamos, lo último. Ya, cerramos entonces.
La idea, chiquillos, chiquillas, si es que, por ejemplo, no supieran mucho, por último tienen al azar por tincada, porque la idea es que haya una lógica, que traten de forzar su cerebro a entender o a tratar de procesar algo, obviamente. ¿Ya? Como saben, nos queda muy poquitito tiempo y la prueba tiene un montón de contenido. Esto es el 0,1% de toda la materia que entra en la prueba, el saber esto que acabamos de ver. Entonces, por eso es importante. Bueno, vamos a compartir los resultados directamente. Se van a dar cuenta que ganó la alternativa A, ¿ya? Luego viene la B y la D, y finalmente queda último lugar la C y la E. Acá, obviamente, me doy cuenta yo, porque sé la respuesta, obviamente, y se la voy a explicar. Falta quizás, es que es eso, falta estudio, chiquillos, ¿ya? Falta estudio, porque todo lo que expliqué, a lo mejor lo entendieron, y es lo típico, y ojo con eso. Miren, les quiero hablar una cosa respecto a ese tema. No se confíen cuando entiendan algo. Entender algo no es aprender. Si ustedes van a clase y dicen, ah, sí entendí, va a pasar que 3 días después van a ver una pregunta respecto a eso que entendieron y no se van a acordar absolutamente de nada. ¿Qué es lo que hay que hacer después de entender? Que es la primera parte de entender, hay que tratar de aplicar, de ustedes procesar, seguir todo lo que yo hice mentalmente, todas las conclusiones que saqué, las tienen que sacar ustedes. Cuando ustedes lo hayan hecho después de que ya lo entendieron, recién ahí empieza a haber un aprendizaje que vale la pena, que tiene sentido para poder desarrollar esto. ¿Ya? Se los digo porque creo que de todo lo que contestaron, solamente una persona la tuvo buena, de todo el grupo. ¿Ya? Así que eso, para que lo sepan. Vamos a detener acá, un segundito. Perfecto. Vamos a dejar esto acá y les explico de inmediato cómo es esta cosilla. Miren, esto, ojo, acá en cierta forma la materia no es que la hayamos determinado de ver cuando yo les dije anteriormente, ya, y esto fue el enlace iónico. No, la materia la terminamos de ver cuando vemos la pregunta, ¿ya? Porque acá seguimos aprendiendo, obviamente, es parte de la estrategia. Fíjense bien, yo les había dicho directamente que el iónico era cuando se cedían electrones, obviamente, pero además les hablé justamente del tema de las electronegatividades. Les había dicho, por ejemplo, los covalentes, lo clásico, ya lo clásico cuando uno piensa en enlace covalente, es que sean entre elementos que ya están acá, en el mismo sector. ¿Ya? Los iónicos, también se los mencioné, normalmente considera elementos que pueden estar uno acá y otro acá. Eso es como lo clásico. Si pensamos en el cloruro de sodio, que es la sal común, ¿ya? La Cl, ¿cierto? Miren, vamos a volver, de hecho, para que lo vean fácilmente. Acá, bueno, pues las dos sirven en todo caso, pero dejémoslo acá. NaCl. Si se dan cuenta, el sodio, ¿qué grupo es? El 1. El sodio tiene un electrón de valencia. El cloro, ¿qué grupo es? El 7. Ay, perdón, me pasé para el lado. El 7, ¿cierto? Por lo tanto, tiene 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es un enlace iónico. ¿Por qué? Porque está uno en un extremo, el otro en el otro. Uno es un metal y el otro es un no metal. Ya, eso es clásico de todos los enlaces iónicos, lo que les había dicho anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Este electrón del sodio se lo va a regalar al cloro, se lo cede, entonces lo borramos de acá, se pone ahí, por lo tanto, como consecuencia, este queda positivo y este negativo. Ahí tienen un ejemplo práctico de un elemento, un compuesto, bueno, que han visto un montón de veces, este compuesto de la sal, ¿cierto? Un montón de veces, muy, muy común. Por lo tanto, fíjense en esa referencia de lo que acabamos de ver acá. Uno está más a la izquierda, el otro más a la derecha. Volvemos a la pregunta y van a poder ya empezar a sacar ciertas conclusiones. Miren, y te dicen que la letra R con la letra I, independientemente de la cantidad, ya, oye, perdón, eso, ahora sí, la letra R con la letra I te dicen que son un enlace iónico. Por consecuencia obvia, uno tendría que esperar que la R esté en el lado izquierdo y la I en el lado derecho, porque uno tiene que ser un metal y el otro un no metal, porque es parte de las características de los enlaces iónicos. Solamente viendo la primera opción, acá hay más opciones, pero ahí solamente la primera, perdón. ¿Ya? Entonces con esa, ¿cuál descartas de inmediato? Descartas de inmediato la letra D. No es la D, obviamente. ¿Por qué? Porque acá si se dan cuenta, la R con la I están como al ladito, casi que podría ser un covalente. ¿Ya? Por eso no va acá. ¿Ya? Descartada la letra D. ¿Se entendió por qué o no? Es así de simple. ¿Ya? Recuerden, como propiedad, eso hay que sabérselo. Los iónicos son siempre metales con no metales. O sea, elementos que están en este sector fusionando, digamos, haciendo enlace, iónico en este caso, con lo que están en esta parte de acá. ¿Vale? Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? Y ojo que con esto se puede sacar al tiro prácticamente. Casi que ni siquiera habría que ver lo otro. ¿Ya? Porque, claro, se puede sacar, se pueden deducir y todo, pero la otra cosa que te dice directamente que son dos R, son dos, ¿cierto?
son dos átomos de R y uno de yodo. O sea que tenemos acá dije yodo por la I, la Y, perdón, nada que ver. De hecho, yodo es así, nada que ver. Tengo una Y con R, son una R, otra R. De alguna forma esto está interactuando, ¿ya? Con esta Y, de alguna forma. Ahora, hay que pensar cómo interactúan. ¿Por qué? Recuerden de cualquiera de estos ejemplos. Uno puede poner los numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y obviamente el último es 8. No lo vamos a poner porque no hay nada ahí. ¿Ya? Pero esa es la idea. ¿Qué nos decían estos numeritos? La cantidad de electrones de valencia. Si se dan cuenta, en todas las opciones, veamos acá, hay que ver justamente, si ya dijimos que no, vamos a ver todas las opciones. La Y, en este caso, está en el número 6. En este caso, la letra B está en el número también el 6. ¿Se dan cuenta? Estoy viendo la sexta columna cuando vamos de izquierda a derecha. Recuerden que estos son los elementos del grupo B, eso no van. Ya solamente los del A. Los del A son los de arriba. Eso es lo que hay que aprenderse acá. 2, lo mismo. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Este, ¿dónde está? También en el 6. Y esta de acá, bueno, lo van a poder ver también en el 6. Por lo tanto, yo ya sé que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay más opciones. En todas las alternativas siguientes. Y de hecho, incluso que la que descartamos también estaba en el 6, ¿no? Sí, también estaba en el 6. Tiene 6 electrones de valencia. ¿Por qué lo sé? Porque todas las alternativas me dicen que está en el número 6. Por lo tanto, son 6 electrones de valencia. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que queremos nosotros tener? Regla del octeto. ¿Ya? Demos un segundito que una persona quiere entrar acá. Listo. Regla del octeto. Por lo tanto, si es regla del octeto, tiene 6. ¿Cuántos le faltan para llegar a 8? ¿Cuántos electrones le faltan? 2. Tiene 6, 7, 8. Ok. Ahora hay que ver la letra R. ¿Cuántos electrones tendrá la letra R? Y acá ya tenemos unas pequeñas diferencias, ¿cierto? Porque la letra A, B, C y D, que la eliminamos, pero no importa, nos decía que, perdón, la D no, la D me muestra aparte. Lo que era A, B y C me dice que la R está en el número 2, que la R tiene 2 electrones de valencia. ¿Ya? Como que tuviera uno ahí y uno ahí. Así. Así y así. No obstante, la letra E me dice que está en el número 1, o sea, como que tuviera un electrón de valencia. Y fíjense acá, esto es lo interesante. Este es un enlace iónico. Y es iónico, recuerden que lo que se hace directamente es ceder el electrón. Como acá tenemos, la fórmula te dice que tienen que haber dos R's, son dos R's. Entonces, de inmediato podemos deducir, pero así de forma muy rápida, si son dos R's y nos faltan dos electrones, ¿cuántos electrones está aportando cada R? Uno. Este le cede uno y este de acá le cede el otro. Por lo tanto, este quedaría, obviamente, positivo. Este de acá queda positivo, ¿cierto? Es un enlace iónico. Y acá vamos a poner así como un circulito un poquito más grande. Los electrones que les llegaron de cada R, este queda -2. ¿Por qué? Porque recibió dos electrones, la letra Y. Por lo tanto, lo que les acabo de decir, cada uno tenía un electrón de valencia. Si es un electrón, cada R tiene uno. ¿Cuál es la única opción que está en el grupo 1, la letra R? Alternativa. Es, acá está. Es la única forma de que sea un enlace iónico, porque si estuviera en el 2, significaría que tendría dos electrones de valencia. Entonces, claro, no voy a regalarle un electrón y quedarme yo con en definitiva, sin cumplir la regla del dueto o del octeto. Ya, esa es la gracia. Así que esa sería la forma directamente más rápida de sacarla. Eso, de hecho, con lo que acabo de hacer es como muy rápido, lo puedo sacar al tiro. Ahora, ¿podemos seguir viendo las que están acá para comprobar? Por supuesto que sí. ¿Ya? Eso te dice ya, mira, es para la letra E. Mira, un ejemplo solamente para seguir comprobando. Por ejemplo, acá te dice directamente no sé, la siguiente. X y 2 dice que es covalente a polar. X y 2. X. Veamos qué dice acá. La X, ¿en qué número está? En este caso. Vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, la X me dice que está en el 4. Entonces la X debe tener 4 electrones de valencia. Ponemos 4. La Y dijimos que estaba en el número 6. ¿Ya? Entonces, ponemos la Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá la otra Y. ¿Por qué otra Y? Porque miren la fórmula. Tienen dos Y. Ahí lo dice. Y 2. ¿Cierto? Dos Y. Lo mismo acá. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner acá 5, 6. Ahora, ¿cómo yo podría empezar directamente a compartir, porque estamos suponiendo que es un covalente, ¿cierto? A compartir estos electrones. Fíjense bien,
La X tiene 4. ¿Ya? Según lo que estamos viendo acá. ¿Cuántos le faltan para llegar a 8? ¿Cuántos le falta para la regla del octeto? Le faltan 4 electrones, porque 4 más 4 es 8, ¿cierto? Las Y, ¿cuánto tiene cada Y? Tiene 6. ¿Cuánto le falta para llegar a la regla del octeto a cada Y? Le faltan 2. Tiene 6, 7, 8. Por lo tanto, fíjense la lógica de acá. Lo que necesita la Y es que le presten 2 electrones, que compartan con ella 2 electrones para llegar a 8, y lo que necesita la X es que le presten o compartan con ella 4 electrones para llegar a 8. Y esa es la forma directa en la cual uno dice, mira, hagamos lo siguiente, reorganicemos los puntitos. Este puntito que está acá lo voy a borrar y lo voy a poner a este lado. Listo. Este puntito que está acá lo voy a poner a este lado, ¿ya? Este puntito que está bajito lo voy a poner a este lado, y este puntito que está acá lo voy a poner acá abajito. ¿Qué hice con esto? Fíjense bien. Lo que estoy formando es lo que se llaman los enlaces dobles. O sea, que acá voy a compartir estos electrones y acá voy a compartir estos electrones de acá. ¿Cómo lo veríamos? En caso de cada elemento, fíjense, la Y, vamos a poner la Y1, la Y2 y el X le vamos a llamar el número 3. El 1, contemos los electrones del 1. ¿Ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, los de abajo, 5, 6, y el X le está prestando estos dos, 7, 8. Listo. Este está perfecto. En la Y número 2 vamos a ver exactamente lo mismo. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el X buena onda nos está prestando estos dos de acá, 7, 8. Ok. Entonces, cada Y está listo, está cumpliendo su regla del octeto. Ahora, ¿qué pasó con el X? El número 3 que noté ahí. Lo que está pasando directamente es que tenía 1, 2 y 3, 4, pero además cada Y le está prestando, está compartiendo con ella 2 electrones. Por lo tanto, si cuento todo, ¿cuántos tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrones de valencia. Y también se cumple la regla del octeto, por lo tanto, con la segunda, el segundo compuesto que está acá, también podemos comprobar que la alternativa E es la correcta. ¿Ya? Ojo, con la primera, con el iónico, ya lo podíamos saber, al tiro. Pero incluso podrías comprobar con los otros, y está bien igual. ¿Ya? Esa es la idea, chiquillos y chiquillas, que traten de ir adquiriendo estos conocimientos, de aplicar la materia para poder deducir justamente estas cositas. ¿Ya? Recuerden, ¿qué es lo que aprendimos acá? Aprendimos tabla periódica, metales con no metales, ¿cierto? Organización para los grupos. Entendimos que cada grupo definía además los electrones de valencia que tenía cada elemento. Luego de eso, aprendimos sobre estructura de Lewis, que es nada más y menos que poner puntitos para llamar a los electrones, ¿cierto? Nada más que eso. Y finalmente, el tema de los tipos de enlace, covalente y iónico. Y con todos esos conocimientos, con toda esa materia viviendo estudiada, ojo, haberla estudiado y entendido no es suficiente. Hay que aplicarla, como lo que hicimos acá. Ahora, bacán, ¿entendieron? ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Háganlo ustedes. Traten de ustedes tener todo este razonamiento para que realmente les quede, ¿ya? De verdad, porque si no se van a terminar abrumando. Eso pasa mucho. Muchas veces gente lo hace mal y la verdad es que, claro, usted, que a uno le aburre. ¿Para qué estamos con cuestiones? Si aburre de estudiar, si es fome, entonces da sueño, da lata, a no ser que hay una motivación muy grande, uno se tiende a deprimir. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que tenéis que tomar esta cuestión y decir, ya filo, aunque sea poquito, lo voy a aprender y lo voy a entender bien. Y es bacán porque cuando uno lo va entendiendo, va diciendo, ya estoy entendiendo, bacán, lo hice solo, listo. Lo logré, ya, continúo. Y ahí tenéis que continuar, porque si no vaya a acumular un montón de materia y no te va a servir de nada. Es que pasa mucho eso, chiquillo. Voy a pasar al siguiente, pero pasa mucho respecto al tema, por ejemplo, de gente que compra gigas de material. No sé, 4 gigas de material PDT, 20 gigas de material. Te llenáis de información y no aprendís nada al final, pues, ¿cachai? Porque no sabéis canalizar la cuestión. Es mejor tener quizás un librito, habiéndolo leído bien, con ensayo y habiendo aplicado bien, aunque sea un libro, y va a ser mucho más significativo que tener el computador lleno de cuestiones, o que vayáis un preo y que tengáis un cuaderno lleno de materia, pero que al fin y al cabo la tenías en la materia, en el cuaderno, pero no en tu cabeza. Ya, esas cosas son importantes que las tienen que tener en cuenta, sobre todo ahora que queda poquito, ¿vale? Bueno, alternativa correcta, como habíamos dicho, la letra E. Ojalá que haya quedado claro. Son varias cositas. Vimos muchas materias al mismo tiempo. ¿Ya? Así que bueno, continuemos. Veamos más preguntas. Ustedes saben que acá estamos viendo muchos tipos de preguntas. Estamos en química. Nos vamos a saltar nuevamente a otra materia. Veamos de inmediato. ¿Cuál vamos a ver ahora? Pregunta oficial. Creo que es de este, no me acuerdo, es de este año o del pasado. Es de este año.
¿ya? Del último ensayo que salió oficial. Vamos a leer la pregunta primero. Estamos suponiendo, recuerden, estamos suponiendo que no sabemos nada, ¿ya? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Diríamos, ya, ¿cuál de los siguientes gráficos de velocidad en función del tiempo representa mejor un movimiento rectilíneo uniforme? Ya, de partida, si no cacháis nada, uno tiene que decir, a ver, ¿cómo podemos hacerlo acá? ¿Cómo tenemos que indagar? Ya, palabras clave, lo típico. Ok, gráficos de velocidad en tiempo. Eso es lo primero, lo más básico, ¿cierto? ¿Y qué cosa es importante acá? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué más hay que mirar? La alternativa. Fíjense. Ah, miren, acá hay velocidad, ok, en el tiempo, ya lo que decía ahí, unos van para arriba, otros se mantienen constantes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todavía no vamos a ver la respuesta, a lo mejor ya la conocen, porque esta realmente para esta materia es de las preguntas más fáciles que puede haber, para esta materia. ¿Ya? Pero sigamos suponiendo que no cachamos nada, todavía estamos perdidos con la cuestión. Entonces, ¿qué decimos? Ya, no cacho nada, ¿dónde hay que ir? Al mapa. ¿Cuál es el mapa? El temario. Vamos a ver el temario. Y cachamos acá. Vamos al temario de física, porque es una pregunta de física, obviamente. Y decimos, ah, esto tiene que ver con mecánica, esa parte como que, ya, filo, mucho texto, da lo mismo. Pero acá, lamentablemente, es mucho texto, pero hay que leerla. Y tenemos que buscar. Y fíjense que justamente por acá empieza. Ah, ok. Descripción del movimiento, habla de movimiento, relatividad de movimiento rectilíneo uniforme y finalmente movimiento rectilíneo uniforme. Ya con eso, y miren, más adelante dice uniformemente acelerado. Ya con eso estamos dándole contexto al ejercicio que encontramos. Entonces, acá ya cachamos que la materia de la pregunta anterior, sea de lo que sea, fácil, difícil, larga, corta, da lo mismo, está acá. Está en esta parte del temario. Recuerden siempre, pero siempre, siempre, estudiar con temario y formulario en mano. Ya se los dije, repito, siempre lo voy a decir. Tienen que ser como sus Biblias, bueno, así, pero tienen que tenerlo siempre al frente. Entonces, están viendo esto y dicen, ok, ya más o menos caché, pero ¿qué pasa? Van a empezar a leer materia y van a encontrar ciertas cositas. Entonces, esas cositas yo acá se las voy a simplificar, obviamente, y las vamos a ver en modo de resumen, obviamente, como siempre. Entonces, la típica cuestión, vectores. Pero ojo que no vamos a ver nada muy terrible de vectores, entonces se ve también un poquito en matemáticas, obviamente, pero hay que recordar directamente, más que vectores, es una magnitud vectorial, que cuando uno la definía rápidamente, era considerar que tenía dirección, módulo y sentido. ¿Por qué es importante? Después les voy a hacer una apreciación respecto a este tema. ¿Ya? Pero por ahora dejémoslo así. ¿Qué cosa tiene magnitud, módulo y sentido? Por ejemplo, cuando uno habla de velocidad. ¿Ya? No, iba a 20 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Pero qué significa eso? Ah, estoy diciendo el módulo. ¿A cuánta velocidad iba? Pero yo también podría decir, no, mira, yo iba en la 5 Norte, en la carretera, ¿ya? Ahí yo estoy hablando de la dirección, pero iba hacia el norte directamente. Estoy yendo, hay que pensar la carretera, tiene esta dirección, norte-sur, ¿cierto? Y yo iba hacia arriba. Entonces, el módulo es cuánto mide, la dirección directamente te dice como la inclinación, ¿cierto? ¿A dónde voy? ¿En qué sentido estoy tratando en el plano inclinado, ¿cierto? Y el sentido final se podría decir que es la flechita. ¿Voy para arriba? O quizás no voy por arriba, sino que voy hacia abajo. ¿Ya? Esa es un poco la idea, en términos muy generales, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Si en una pregunta PDT les preguntan cuál sería la velocidad, bla, 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 y solamente ustedes ven en las alternativas que hay puros números. No hay signos, no hay nada, solamente números así secos. Eso normalmente es seguramente el módulo, nada más que el módulo. Sacar el cálculo matemático y punto, módulo. Eso de hecho se le puede llamar una magnitud escalar, cuando hablas solamente de un numerito. Ahora, si le das contexto, si te dicen para arriba, por abajo, si va en norte-sur, esto-este, hablas de más cosas, eso ya es un vector, porque les das contexto a la idea general. ¿Ya? Eso, para que lo tengan en cuenta en términos muy sencillitos. Entonces, imaginemos que ya están leyendo la materia, están viendo el libro, ahí se quedaron dormidos un par de veces, están viendo el libro y de repente llegan a esto tan bonito que mucha gente odia. Bueno, la verdad no es bonito. Llegan a la parte de los formularios, ¿cierto? Que lo tienen al lado. Y ustedes ven, a ver, rapidez media, velocidad media, aceleración media, y que acá nos encontramos con varios problemas. Primero, ¿qué significa B? ¿Qué significa X? ¿Qué significa T? ¿Cierto? Cada variable. ¿Qué significa cada variable? Más encima, recuerden que estamos buscando movimiento rectilíneo uniforme. Yo en este temario, que de hecho es una cuestión que saqué de Google, como ustedes saben que trato de hacer una simulación de lo que ustedes harían, ¿ya? Si no ven un libro, van a Google, lo googlean y punto. Ya es como lo típico, ¿no? Ustedes harían eso, me imagino. Es como lo que cualquiera podría hacer hoy en día, ¿ya? Y van a encontrarse con esta cuestión y, chino mandarín, no cacho nada. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que empezar a hacer?
hay que empezar a contextualizar. Ok, para hacer el movimiento rectilíneo uniforme hay que ver que, ok, trata de movimiento, que es recto y que es uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Que es constante, ¿ya? Entonces hay un poquito de teoría detrás de esto. Entonces ahí, hablando directamente del movimiento rectilíneo uniforme, cuando vean la materia, van a cachar que hay algunas que tienen que ver justamente con esto, que es más que nada esta parte de acá. Eso tiene que ver con movimiento rectilíneo uniforme. Esas fórmulas que están acá, no las que están acá. Eso tiene que ver también con un movimiento rectilíneo, pero que van para otra banda. Eso es el que se llama el MRUA. Lo vamos a mencionar acá en todo caso, porque esto, saben que aparte estamos viendo un poquito materia, aparte de los ejercicios. Entonces, ok, tenemos esto de acá, perfecto, y empezamos a ver un poquito de contexto. Esta fórmula, ya, Matemóvil, muy buen canal de YouTube, onda tipo como Julio Profe, estos youtubers que hacen cuestiones interesantes para aprender ahí, ya, bacán. Y se van a dar cuenta que tenemos la primera formulita. Ya, ojo, esta formulita que ustedes ven acá, B de partido por T, que es la velocidad, distancia partido por el tiempo, ya, es lo mismo, se refiere a lo mismo que está acá. Con la diferencia que acá le ponen como una X, que significa la posición, y acá le ponen una D, que significa distancia, pero son análogos. Por eso les decía que de repente uno se complica porque aparece una cosa, aparece otra cosa, y uno como que se pierde un poquitito. Pero es lo mismo, es la misma fórmula, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué hay que saber acá? Obviamente, álgebra básica. Te pueden preguntar, si yo tengo esta formulita, ya directamente, que de hecho lo clásico es ver esto, ¿cierto? La velocidad, velocidad media, etcétera, es la distancia en el tiempo. ¿Y cuánto vale el tiempo? Ah, álgebra, ¿cierto? Este está dividiendo, pasa para el otro lado, este que está acá pasa para abajo, por lo tanto sería tiempo es igual a la distancia partido por la velocidad. ¿Y cuánto sería la distancia? Ah, perfecto. La distancia, quiero dejarla solita. Esta está dividiendo la velocidad, la paso allá arriba multiplicando, entonces te queda que la velocidad por el tiempo es igual a la distancia. Profe, ¿qué hizo? Apliqué álgebra. Álgebra, la más básica que pueden ocupar. Son como ecuaciones de primer grado, muevo para arriba, para abajo, y listo. Si es que no les gusta mucho esto, si les complica bueno, es que a esta altura deberían estar bien, porque esta cuestión, como les digo, es muy, muy básica, porque les podrían preguntar cualquier cosa. No tiene sentido que se aprendan todas estas tres cosas de memoria, porque con una te aprendes todas, porque despeja algebraico y listo. ¿Cuál es la otra opción? No sé si conocen cómo ocupar estos triangulitos, que tiene que ver con lo siguiente. Uno pone directamente los triángulos, bueno, esto se lo tienen que saber de memoria, obviamente. Ponen un triángulo, se divide en tres partes. La distancia va arriba, ¿ya? Abajo va la velocidad y el tiempo. Así, eso lo tienen que saber de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, les preguntan la velocidad. Entonces, que uno saca con el dedo, tapa esta parte, lo tapo, y me queda, ah, perfecto, la velocidad es la distancia dividido en el tiempo. Lo de arriba con lo de abajo, se divide, ¿ya? Eso es importante. Acá tenemos divisiones y acá hay una multiplicación, como escondida, implícita. Entonces yo les pregunto, ah, mire, ¿y cuánto es el tiempo? Borro el tiempo, lo tapo con mi dedo. Ah, el tiempo directamente es la distancia, vamos a ponerlo así, distancia dividido con la velocidad. Otra forma de despejar la fórmula. Y lo mismo, oye, ¿cuál es la distancia? Con mi dedo tapo la D. ¿Y qué me queda? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Queda así al ladito. Son las dos formas clásicas que uno puede ver este tipo de fórmulas, ¿ya? Eso es como para que lo tengan en cuenta. Lo más elemental es esto. Y ahora, hablando de fórmulas que ya más o menos vimos un poquitito, hay que ver el concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Yo les dije que, ok, movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo porque va en línea recta, el cuerpo, obviamente, y es uniforme porque no va cambiando. ¿Qué es lo que no cambia? Ya, el movimiento, pero más específicamente, ¿qué es lo que no cambia? Lo que no cambia es la velocidad. O sea, yo puedo ir a una misma velocidad, por ejemplo, no sé, voy a ir a, de hecho, acá está como 8 minutos por segundo. Si yo voy a una velocidad de 8 minutos, ¿ya? Por segundo, o sea, son, ay, dije 8 minutos, que soy lesos, 8 metros, perdón, del mío, porque vi la M y pensé en minutos, no sé por qué, 8 metros por segundo, ¿ya? Si estoy avanzando 8 metros cada un segundo, y yo te digo que ese movimiento es uniforme, o sea, no cambia, significa que yo cuando recorre 8 metros, un segundo, otro 8 metros más, otro segundo, 8 metros más, otro segundo. ¿Qué pasa con la velocidad? Es constante, no cambia. Siempre mantengo esto de 8 metros por segundo, siempre. ¿Ya? Siempre se dan cuenta. Acá siempre van a ser. ¿Qué pasa si, por ejemplo, transcurren 10 segundos?
Como esto no cambia, si son 10 segundos, tengo que multiplicar directamente 8 por 10, 80. O sea, voy a haber avanzado 80 metros. Porque esto se mantiene igual. ¿Ya? Esa es la idea clásica del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. La velocidad es constante. ¿Va cambiando la posición o el desplazamiento? Sí, obviamente, en el tiempo, porque voy avanzando, pero siempre es en una misma proporción. ¿Ya? Entonces, habiendo reaprendido esta parte rápidamente, me interesa también introducirles la otra porque es parte de la materia, porque ustedes van a seguir leyendo y aparte van a seguir leyendo movimiento rectilíneo uniforme, pero con otro apellido más, que es cuando está acelerado. ¿Qué significa cuando es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Acá, a diferencia del anterior, la velocidad ya no es constante. Acá la velocidad cambia. Puede aumentar o puede disminuir. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que acá entra en juego otro concepto, que ya no es la velocidad solamente, sino que es la aceleración. Esa es de aceleración. Y la aceleración tiene otra formulita, ¿ya? Que de hecho se las pongo acá, no la tengo puesta porque no tiene que ver con el ejercicio, pero por si acaso, que directamente es la velocidad dividida en el tiempo, ¿ya? Entonces, las unidades de medida, para que lo recuerden, son metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la unidad de medida de la aceleración. Pero ¿qué pasa? Si se dan cuenta, uno puede encontrar distintos gráficos respecto a poder entender. Por ejemplo, en este tipo de movimiento, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando estamos acelerando directamente, la posición, el cambio de posición o el avance, la distancia, va creciendo de forma exponencial cada vez más rápido. ¿Se acuerdan que en el otro era siempre 8, 8, 8? Siempre lo mismo. Acá no, exponencialmente la posición. Ahora, la velocidad es la que va aumentando de forma lineal. ¿Ya? En este caso, ¿por qué? Porque estamos acelerando, por lo tanto la velocidad va aumentando. 1 km/h, 2 km, 3, 4, 5, siempre va aumentando. Bueno, dije kilómetros por hora, pero puede ser metros partido por segundo. ¿Ya? Eso va dependiendo del ejercicio y según el sistema internacional. Y finalmente, en este caso es la aceleración la que no varía. Ya tiene un valor, la aceleración siempre tiene un valor. Ojo con esto, porque acá yo le podría haber mostrado gráficos también del movimiento rectilíneo uniforme, pero obviamente no quise hacerlo porque es lo que tienen que deducir a través de la pregunta. Esa es la pregunta, directamente. ¿Ya? Ojalá haya quedado claro. Con esto repasamos, es un repaso directamente. Ustedes saben que estas dos diapos que mostré recién, normalmente es toda una clase. ¿Ya? Eso es lo típico, es que sea toda una clase. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a la pregunta. Vamos. Ya no necesitan más que eso para poder responderla, ojo. Entonces les voy a compartir nuevamente acá. En un segundito. Perfecto. Ahí lo tienen, chiquillos, chiquillas. La verdad es que es muy elemental. Ojalá que sea para ustedes rápido, porque de verdad es fácil. Ojalá. Vamos a ver qué pasa, pero ojalá que sí. Vamos que se puede. ¿Cuál creen ustedes? Dedúzcanla bien. Fíjense bien. 2 minutitos y vemos qué pasa. Yo la vamos a hacer más cortita esta, que es en cierta forma un poquito más rápida. Vamos a poner 1 minuto 30. Sí, le vamos a quitar 30 segundos. Quedan 28 segundos. Vamos que se puede. Perfecto. Acá la mayoría va bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Listo. 9 segundos. La última le chanté. Vamos. Ahí tiene la. 3 segundos. Listo. Vamos entonces. He de decir de inmediato que ganó la que es correcta. Obviamente van a saber al tiro cuál es. Voy a compartírselas de inmediato, compartir los resultados. Ahí lo tienen. Ganó la alternativa D. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a analizar justamente, vamos entre la A y la D, que son las que más tuvieron respuestas, y lo vamos a analizar de qué se trata todo esto. ¿Ya?
Voy a detener el uso compartido y acá les voy a explicar harta, ojo, harta materia, porque obviamente esta pregunta no va a venir en la PDT, es un ensayo oficial, no viene. Pero por lo tanto, lo que se pueda obtener de esta pregunta puede ser algo que sí le pregunten a ustedes en la prueba. ¿Ya? Entonces voy a ver al tiro de a qué me refiero con esto, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá, dame un segundito. Ok, ya, listo. Rápidamente, vamos a analizar, de hecho, hubieron respuestas para la letra, vamos, alternativa correcta, obviamente, la letra D, ¿ya? Pero vamos a ver, hubieron respuestas para la A, para la D, que es la que ganó, y también unas poquitas para la E. Esta de acá, nada. Así que bien, ok, esa es nada. Rápidamente, ¿por qué? Porque me interesa mostrarles qué es esto que está acá. Lo que están viendo acá versus lo que están viendo acá. Fíjense bien. Estamos hablando de un gráfico básico en cierta forma, ¿cierto? XY, en el cual en el eje X, ya las abscisas, que es lo mismo, está el tiempo, y en el de las ordenadas, o eje Y, está la velocidad. Entonces, si se dan cuenta, yo les había dicho directamente, es parte de la definición, que el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento o el desplazamiento es lo que es uniforme directamente, porque la velocidad es directamente constante. No cambia, la velocidad es constante. Siempre, acá en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Por lo tanto, si uno ve en términos matemáticos, ¿cuál de los gráficos acá muestra una línea o, bueno, uno podría decir una función constante acordándonos de matemáticas, ¿cierto? Pero ¿cuál es la única que mantiene constante un valor? Es la letra D. Si se dan cuenta, en el tiempo acá, pongamos un numerito, lo invento, pongamos acá ya 5 metros por segundo, por ejemplo. En el tiempo 0 vale 5. En el tiempo 1, ¿cuánto vale? 5. En el tiempo 20, ¿cuánto vale? 5. En el tiempo 3000, ¿cuánto vale? También 5. Es una recta, se mantiene siempre constante. Entonces, este gráfico cumple con la definición. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esto directamente es lo que representa un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Eso es lo primero, para que lo tengan en cuenta. Ahora, esta pregunta no tendría gracia para los que sí respondieron bien si es que no les explico qué significan estas otras cosas, obviamente. La idea es aprender qué pasa acá, ¿cierto? Miren las siguientes. Lo que te están mostrando acá, ¿ya? Directa, y específicamente este, porque esta es la que saca segundo lugar realmente y por si acaso para explicárselas bien. Lo que está ocurriendo acá es que la velocidad está cambiando de forma gradual, ¿cierto? En la medida que pasa el tiempo, uno el tiempo lo ve con el eje X, ¿cierto? La velocidad va aumentando. Obviamente acá la velocidad no es constante. ¿Cuándo aumenta la velocidad? Piense cuando ustedes están en un auto, están dentro de un auto. ¿Cuándo empieza a aumentar la velocidad? Cuando pisamos ¿cuál pedal? El acelerador. Cuando ustedes aceleran, la velocidad aumenta. Por lo tanto, esta letra A realmente considera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la medida que pasa el tiempo, la velocidad aumenta. ¿Ya? De hecho, lo contrario, ¿qué pasa si uno aprieta el pedal de freno? ¿Qué pasa con el auto? Literalmente frena, obviamente, pero ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad disminuye. Eso también es una aceleración. Lo que pasa es que se le llama una desaceleración o una aceleración negativa. ¿Ya? Entonces, eso es lo relevante de esto, entender justamente qué puede ir pasando con cada uno de estos elementos. ¿Ya? Muy, muy importante. Y bueno, felicitaciones a la gran mayoría. Esa era la respuesta correcta, ¿vale? Así que súper, súper bien, chiquillos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la última pregunta, pero no creo que alcancemos a responderla oficialmente. ¿Por qué? Porque la idea es ver la materia, ustedes saben. Estamos viendo materia en base a preguntas. No es como llegar a responder y chao, porque quiero que entiendan lo que estamos respondiendo, pero que vean justamente la primera parte. Quiero que entiendan a qué materia corresponde. Vamos a llegar hasta ahí. Sí, yo creo que sí. Con esto vamos a dejarlo ya avanzado para la próxima clase. Vimos química, ahora física y ahora terminamos obviamente con biología. Pregunta oficial. Dice, esquema representa dos estados distintos, K y L, en el que se puede encontrar un cromosoma, palabra clave, cromosoma, durante la otra palabra clave, división celular. Ok, cromosoma y división celular. Y tenemos acá unas cosas medias raras, suponiendo que no saben nada, ya, algo ahí. ¿Ya? Bueno, les digo yo de inmediato, obviamente son cromosomas, ¿ya? Obviamente, pero se dan cuenta, estos son como dos así, acá es como una X, ya, ¿qué pasó acá? Y te dice, al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Ya? Entonces acá se dan cuenta directamente. En cada el ADN cromosómico está duplicado. Ah, perfecto. De repente los cromosomas se van a duplicar.
Esta no es una palabra clave, es una idea clave. Hay que saberla. ¿Cuándo se duplican? ¿En qué momento? ¿Por qué se duplica el ADN? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Todas esas cositas son importantes. En L representa un par homólogo. ¿Y qué es un par homólogo? Tienen que saber lo que es un par homólogo. Además, en la C, el L se representa un cromosoma telofásico. ¿Qué es la telofase? ¿Qué será eso? ¿Ya? En la siguiente, en K, representa cromosoma con dos cromátidas hermanas. ¡Wow! Cromátida hermana. Acá hay un montón de cosas que tienen que saber, ¿cierto? Y en L se representa un cromosoma en metafase mitótica. Ok, mitótica, mitosis. ¿Eso qué es? División celular. ¿Qué hay que estudiar acá? Realmente, yo diría dos cositas, dos o tres, pero en términos generales, dos sí o sí. Primero, cromosomas, entender la estructura de un cromosoma. ¿Ya? Ok, esto es un cromosoma y esto también es un cromosoma. ¿Ya? Cromátida hermana, par homólogo. ¿Cuál es cuál? Todas esas cosas tienen que saberlas, ¿ya? Y aparte, obviamente, la segunda cosa que tienen que saber sí o sí es división celular. De hecho, la idea es clave de todo lo que está acá, lo van a saber una vez hayamos estudiado lo que es un cromosoma y hayamos estudiado lo que es una división celular o una mitosis. Ahora, como saben bien, recuerden que acá esto tiene que ser toda estrategia. ¿Cómo nosotros podemos saber todo esto? ¿Para dónde hay que ir? Lo primero, antes de empezar a estudiar y todo, ver nuestro mapa. ¿Cuál es el mapa? El temario. Recuerden que siempre lo vamos a hacer así. Vemos el temario y empezamos. Van a tener que leerlo una y otra vez. Tienen que hacerlo, chiquillos y chiquillas. Háganlo. Ya es su mejor guía directamente. Van a llegar finalmente a lo que sería, si no mal recuerdo, esta es la segunda o la tercera, esta es la tercera área temática. ¿O no? Ni me acuerdo, y parecía que era la tercera. Sí, la tercera área temática, porque la segunda tenía que ver con el tema de lo que ya vimos en la clase pasada, ¿cierto? Con hormonas, ¿cierto? Ciclo menstrual, ciclo ovárico, etc. Acá tenemos la parte de herencia y evolución, ¿ya? Entonces, ok, esto lo vamos a leer, mucho texto, no importa. ¿Por qué? Porque vamos a ir directamente a lo que necesitamos. Hablamos de cromosomas, vimos la pregunta, decía cromosoma y vimos división celular. Entonces, acá nos vamos a empezar a ver, características generales del ciclo celular, ok, ya, y de repente habla de las etapas, ya, ok, y después habla mitosis. Ah, miren, metafase, anafase, telofase. Esas palabras aparecían en la pregunta directamente. Entonces, justamente acá, de hecho, también ojalá esto, porque esto es como la previa, ¿ya? El conocer esta parte del ciclo celular es como lo que se necesita, ojalá, para poder luego trabajar en mitosis, ¿ya? Entonces, acá lo que estamos viendo directamente es la materia que tenemos que estudiar para la prueba. Entonces, esta va a ser nuestra guía. ¿Por qué les digo que estudien con esto y no simplemente estudien con lo que dice la pregunta? Porque recuerden, estas preguntas son ensayos oficiales. Las preguntas de cualquier preu son de ensayo, ya sean oficiales o no, pero es muy difícil que les pregunten exactamente lo que aparece ahí. Por lo tanto, hay que conocer el estilo de pregunta para ver los conceptos que necesitan saber para prepararnos para estas preguntas que no tenemos idea cuáles serán, que vienen en la prueba, en la PDT. ¿Ya? Entonces, considerando eso, sabemos que viene mitosis, sabemos que tenemos que empezar a aprender del citoplasma y obviamente, como les dije acá, necesitamos un background, ¿cierto? Un contexto. Y ese contexto lo da el ciclo celular. ¿Ya? Así que, chicos, chicas, vamos a ver acá. Nos quedan no, prefiero ver dudas, porque nos quedan, claro, 4 minutitos, partimos como casi a las 6:35. Así que, pregunta, ¿tienen alguna duda hasta ahora? ¿Tienen alguna duda respecto a los contenidos? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Ojo, es importante, recuerden, no cometan el error de ahora estar leyendo libros tengo que estudiar la materia, estudio la materia. No tiene ningún sentido que hagan eso. ¿Ya? Porque van a captar con suerte el 20% de todo lo que van a estar leyendo y va a ser más pérdida de tiempo. Esta es la mejor opción. Estudien en base a ejercitación y hagan los ejercicios. Ya es mi recomendación y les voy a insistir siempre con eso, sobre todo con el poquito tiempo que nos queda. ¿Ya? Ahora, si les falta poca material, tienen estudiado casi todo, sí, está bien, pueden seguir con un ritmo más de lectura, más lento, pero la idea es que sean más ágiles respecto a ver clases, por ejemplo, a ver contenidos, etcétera. ¿Ya? Así que eso, chicos y chicas. Bueno, lo dejamos hasta acá. Espero estén muy bien. Recuerden que mañana, por el cambalache que hicimos con la profe Francisca, mañana tenemos la clase de comprensión lectora. Bueno, la tienen con la profe Francisca a las 6 de la tarde, por este cambio que hicimos con hoy día. Y nos vemos también, obviamente, el día jueves con matemáticas. El mismo link. Recuerden que siempre entramos por el mismo, ¿vale? Así que eso. Bueno, que estén muy, muy bien y nos vemos nosotros el día jueves, ¿ya? Cuídense mucho. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chiquillos, chiquillas. Que estén bien. Vamos a dejar de compartir y cerramos nomás.